Muy buenas tardes, les damos nuestra más cordial bienvenida a otro momento ProDynamis, esta serie de entregas que estamos proponiendo a la ciudadanía como para que ella pueda también tener conocimiento, elementos de juicio, de valor sobre temas de actualidad, temas que tienen que ver con nuestro devenir como sociedad, en lo económico, en lo social, todo lo que tiene que ver con el desarrollo también equilibrado, etcétera. Son temas que a nosotros nos preocupan, nos motivan y queremos siempre plantear estas cuestiones que son de alto impacto para nuestra sociedad, pero también con personas que entienden del tema, que están en eso hace años, con una trayectoria profesional, personal, etcétera, demostrable, porque ese es uno de los principios fundamentales de nuestra fundación, que es contribuir al pensamiento crítico de la ciudadanía a través de una información lo más amplia posible, lo más profesional posible, de manera que ustedes que nos acompañan puedan ir sacando también sus conclusiones y formándose sus propios juicios sobre estos temas. Recordemos que nuestra fundación promueve eso, ¿verdad? La defensa del pensamiento crítico, todo lo que tiene que ver con el concepto de verdad en la sociedad, todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos privados, en este caso a la vida, a participación económica y política en los sistemas nacionales. Todos estos temas son principios fundamentales que defiende, promueve nuestra fundación, en este caso ProDynamis. Y bueno, en estos días ha venido ganando intensidad y es un tema recurrente, ¿verdad? Acerca de la aparente paradoja o disyuntiva que hace o que uno tenga que conservar un territorio a ultranza, pero prácticamente intocarlo, mantenerlo ahí sin que se toque nada, pero nada en absoluto, o la otra alternativa que es buscar un equilibrio entre los aspectos económicos, social y ambiental, de manera que la comunidad, en este caso, pueda también desarrollarse, pueda tener, digamos, un progreso en todo el amplio sentido de esa palabra, pueda tener un mayor bienestar. Entonces, hay como que una serie de matices entre esas dos posturas. Nosotros estamos siendo testigos ahora de una polémica, si quiere, un debate que para mí no es nuevo, es una cuestión casi recurrente, como decíamos, que tiene que ver con, en este caso, el Parque Médano del Chaco. Pero para mí ese es un ejemplo típico de un tipo de situación que cada tanto se aviva y que pretende instalar uno u otro, como que no existe entre esos dos extremos un posible arreglo, un posible equilibrio, una posible gestión adecuada de estas dos necesidades, que es tener un ambiente lo más sano posible, pero también el bienestar de las personas que estén en concordancia con todo eso. Porque al final un pueblo hambriento no sé si va a tener mucha conciencia ambiental. Por otro lado, como les decía, estos son temas hasta recurrentes. Hace poco más de unas cuantas semanas teníamos otro caso con relación a curtiembres y que el ganado que se cría ahí es a partir de deforestación y si uno piensa seriamente en todo proceso productivo, no hay ningún artículo que portemos, consumamos o tengamos a nuestra disposición para nuestra convivencia como una civilización más o menos compleja que no tenga un costo económico. O sea, hay recursos que hay que transformar, hay materias primas que hay que procesar y eso obviamente tiene un impacto en la naturaleza, digamos que provee estas materias primas para su procesamiento y su eventual disfrute por la sociedad. Ahora, la cuestión es si realmente eso es así, si tenemos que reducirnos, digamos, a una situación que yo no me imagino cuál sería, porque hasta la más básica de las sociedades de piedra del neolítico en su momento tuvieron impacto, si se quiere, en los entornos en los cuales tenía que desempeñarse, sobre la naturaleza con la cual se relacionaba, etc. O sea que es imposible eso. Y por otro lado, obviamente tampoco es hacer un uso irracional, dilapidatorio de estos recursos, entendiendo que hay una equidad generacional también que hay que respetar y que no somos dueños
absolutos y únicos y últimos de todos estos recursos. Entonces, hay una responsabilidad que tenemos que tener de cara a esas generaciones que vienen. Entonces, todos estos temas, a mi criterio, son muy interesantes de analizar en el momento en el cual el país también está atravesando por una etapa de dinamismo, desarrollo muy interesante. Todo el desarrollo inmobiliario que se hace en Asunción, y lógico, tiene un impacto ambiental. No me van a decir de que los ladrillos y el cemento y las varillas, obviamente que sí. Ahora, dejamos de construir, dejamos de hacer inversión, dejamos absolutamente para evitar tal o cual daño, por mínimo que sea. Yo tampoco creo que eso ya excede lo razonable. Entonces hoy nos acompaña el licenciado Jorge Martínez, especialista ambiental de la Federación de Cooperativas de Producción, un profesional de dilatada trayectoria. Creo yo que uno de los profesionales que está en el tema ambiental es que siempre se ha esforzado justamente por lograr ese equilibrio, ¿verdad? De evitar los extremismos que al final son las cuestiones que llevan por mal camino el análisis de situaciones que tienen un nivel de complejidad elevado. Por eso le convocamos hoy a Jorge Martínez, que nos ayude un poco a entender este tipo de procesos. Y Médano del Chaco, como tal, hablábamos antes de iniciar la grabación de este momento, tiene una historia que vamos a ir por 20, 25 años ya. Nace en la época del gobierno González Maqui, vos me contabas en ese momento, incluso la génesis de esta área protegida, la diferencia de conceptos incluso, y algo que sí me llamó la atención es que en origen se podían delimitar estas áreas de interés ambiental o como queramos llamarlo, por simples decretos, ¿sí? Y Médano del Chaco, entiendo, eso vos me vas a contar con mayor detalle, Jorge, pero entendí que me decía de que incluso nace sin lo que podríamos llamar el polígono que determina exactamente dónde está asentada esa área. Entonces, tiene fronteras líquidas, por decir así, en su momento de creación. Y a partir de ella empieza una serie de situaciones que se fueron con diversos matices, agravando a veces, otras veces tratando de corregir, pero bueno, tenemos 25 años de historia con este caso en particular. Es así, Jorge, que empieza esta historia de Médano del Chaco hace más de 20 años, entonces. Sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos siempre para colaborar y discutir y promover un poco la discusión, ¿verdad? Justamente una de las necesidades que más tenemos es promover la discusión técnica, ¿verdad? Y lastimosamente hay leyes que salen y prácticamente prohíben ciertas cosas sin que medie esa discusión técnica, ya sea a favor o en contra, ¿verdad? Para escuchar ambas campanas, como se dice. Y en este tema de áreas protegidas, a mí me tocó trabajar casi aproximadamente 10 años en la Secretaría del Ambiente, hoy MADE. Fui técnico de la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas en su momento y evaluaba carpetas, ¿verdad?, de propiedades que estaban lindantes o colindantes con áreas silvestres protegidas. Entonces, conozco el proceso interno, ¿verdad? Conozco la circunstancia hoy trabajando más con el sector privado, de propietarios que tienen sus propiedades pegados a áreas protegidas o dentro de áreas protegidas. Y yo diría que inclusive probablemente lo de Médanos del Chaco sea un ejemplo de la circunstancia, digámosle, de titulación, la superposición de título que existe, ¿verdad? Pero imaginémonos Tinfunqué, que creo que es el primer área silvestre protegida de Paraguay, ya tiene más de 40, 50 años. Tinfunqué me parece que es completamente de un propietario privado. Pero entonces no estamos hablando de algo nuevo y estamos hablando de algo que en biodiversidad se le conoce como parques de papel. Que Paraguay también tuvo su historia de esa circunstancia. Parques de papel porque se crean en un mapa, en un papel, y después te vas al terreno y esos parques realmente son totalmente propiedad privada. En su momento, cuando fueron creados hace 20, 30 años, eran lugares prácticamente inhóspitos, mucha gente, muy poca gente llegaban en zonas del Chaco o en zonas de la región oriental. Cuando hablamos hace 30 años, también ya existían estas circunstancias de superposición de títulos, donde existían creaciones de áreas silvestres protegidas en oficinas acá de Asunción, ¿verdad?, ya sea a través de una ley o un decreto, donde sencillamente se dibujaba el área protegida va a ser de acá hasta acá, hasta acá, hasta acá,
sin delimitar correctamente un polígono exacto y sin siquiera tener en cuenta los derechos adquiridos de esos propietarios privados. O sea, podría ser sobre una propiedad con un título legal. Que ocurre hoy en día y muchas de las áreas silvestres protegidas básicamente son parques de papel. Ese es el término técnico utilizado en todo lo que es manejo de áreas silvestres protegidas. Son parques de papel porque están en los mapas, pero en el territorio no existen. En el territorio son propiedades privadas o no tienen la condición de tener guardaparques, infraestructura, control, monitoreo. Médanos del Chaco, un ejemplo, ¿verdad? Hoy escucho a muchas organizaciones diciendo es un sitio importante para la conservación de la biodiversidad, que estoy de acuerdo con ellos. Se habla de que es un ecosistema frágil, que también es cierto, ¿verdad? La pregunta es, teniendo todos esos condimentos, ¿cuántos proyectos tienen esas organizaciones ejecutándose en esa zona? ¿Qué actividades están haciendo con las comunidades indígenas que viven alrededor de ese parque? ¿Verdad? Y si comenzamos a ver, hay una infraestructura mínima, probablemente no existan guardaparques en ese sitio, ¿verdad? Porque el Estado paraguayo como sí invierte muy poco en lo que es la gestión de áreas silvestres protegidas. Son grandes superficies con grandes cantidades de guardaparques que se necesita y no se tiene la capacidad que se requiere. Entonces, cuando uno comienza a ver realmente, independientemente, aunque exista un área protegida, en papel, no reúne las condiciones mínimas para decir que es un área cuidada. Ahí, Jorge, antes de seguir avanzando, entonces, la génesis de ciertas áreas silvestres, no quiero decir de todas, pero varias de ellas, muy importantes, como estaba diciendo, la propiedad en sí tiene siempre un dueño, o sea, el terreno siempre tiene un dueño. Yo no conozco un centímetro cuadrado de este país que no tenga un dueño. Hasta tenemos 2 o 3 a veces al mismo tiempo, ¿verdad? Por la superposición de títulos en este caso. Entonces, si yo soy un propietario, vamos a decir, qué sé yo, de una determinada cantidad de hectáreas en el Chaco, por decreto, ahora mismo, digamos, el Estado puede trazar así sobre el papel una línea y lo que es mi propiedad entra de la noche a la mañana de ser de uso variado, múltiple, qué sé yo, a ser un área silvestre protegida. ¿Es así? Directamente. Y eso ocurre con varias áreas, no solamente con algunos límites. Hoy encontramos propiedades privadas, o sea, gente que tenía título antes de que sea el antes de que sea el Parque Nacional. Porque 20 años hace poquito tiempo, o sea. Ahí cerca, hacia Bahía Negra, tenemos el Parque Nacional Río Negro, que tiene un poco de superficies fiscales, tierras públicas, que sí pueden finalmente dejarse para la conservación, pero la mayoría, o hay una ampliación completa que se hizo sobre propiedades privadas. Entonces a mí me toca conocer a gente que te dice, pero la mitad de ese parque nacional es mío. Y es mío porque tengo títulos del año 80, sin embargo, por una ley o por un decreto, le fueron cercenados esos derechos e inmediatamente, si uno tenía una licencia ambiental para hacer alguna actividad agropecuaria, o sea, tenía los permisos del MADES, los permisos del Infona, queda todo suspendido y finalmente uno se encuentra y dice, bueno, ¿por qué en definición me están metiendo a mí? Que ni siquiera fui consultado para esto y se tomó la decisión en una oficina, alguien que dibujó un mapa o alguien que dibujó una superficie. Esa es la circunstancia muy común en área protegida y es lo que es discutible en Médano. ¿Sin indemnización? Sí, la ley de áreas protegidas, la 352/94, dice que inmediatamente una superficie privada, luego de declararse como área protegida, debe ser notificado al dueño, cosa que a lo mejor no ocurrió nunca. O sea, vos te enteraste porque cuando te fuiste a renovar tu permiso, había sido caíste ahí. Ya no te van a dar el permiso. En realidad no caíste, te cayeron. Exacto. Y por otro lado, dice que debe dejar de hacer cualquier nueva intervención en esa área y debe comenzar un proceso de expropiación. Proceso que es lo que yo conozco y que trabajé en esa dirección por mucho tiempo. Y hace 16 años, hace 10 años salí del MAS, hace 16 años de esa dirección, siguen tal cual hoy en día esas propiedades privadas, sin ser notificadas, no saben que son parques, los dueños nunca se enteraron, o sea, ya se enteran a lo mejor por lo que escuchan o porque
hoy uno sí tiene posibilidad de entrar en un mapa satelital y ver los dibujos de los parques, pero nunca le fue notificado ni un proceso de expropiación. Pero a ver, no puede en síntesis hacer nada ya con su propiedad, no la puede vender, no la puede transferir. Nada. Y tampoco está claro, así como vos me estás diciendo, estamos a 16, 15 más años en un limbo jurídico, una especie de limbo jurídico. Exactamente lo que ocurre con muchísimos propietarios privados que se fueron a hacer. Me tocó a mí personalmente colaborar con algunos dueños donde yo veía títulos de propiedad de años. Por ejemplo, me tocó ver el Parque Nacional Río Negro y también títulos en el caso de Médanos del Chaco, ¿verdad? Donde decías, claro, yo tengo un título que avala que ese cuadradito o ese rectángulo es mío, pero ustedes me crean el parque, entonces yo necesito una mensura para dejar fuera mi propiedad. Y en el proceso de mensura es donde muchas veces se hace esa definición. ¿Por qué pasa? Todas las leyes de área protegida, cuando se crean, dice, se le ordena que al Ministerio del Ambiente o la Secretaría del Ambiente en su momento, que tiene 180 días para iniciar la mensura judicial. Nunca no hay fondo, no hay no hay manera. fondo, no tiene forma, porque es una institución que tiene ciertas debilidades. Y aduciendo esa debilidad, es que muchas organizaciones en el 2016 dicen, el MADE no tiene luego la capacidad de controlar si se hace prospección, si es bueno, es malo, dentro del Parque Médanos del Chaco. Entonces vamos a ponernos más ya en la ley que está prohibido cualquier tipo de prospección de hidrocarburos. Pero ahí vos encima un problema que vos mismo creaste, ya con otra capa de problema superior. Estás debilitando porque aún más. En el origen tenés un problema para mí, mirando de afuera. ¿Cómo es posible que vos establezcas que una determinada área geográfica de la noche a la mañana, es decir, bueno, vamos a llevar un extremo, tal vez pueda sonar absurdo, pero en esencia es factible hacerlo? Yo vivo cerca del Cerro Lambaré. Y ahí hay un parquecito y qué sé yo. El día de mañana alguien puede venir y dice, vamos a estirar, porque necesitamos recuperar el humedal de Cateura, no sé qué. Vamos a estirar la línea, el alcance del Cerro Lambaré, vamos a hacer un área silvestre protegida, Cerro Lambaré, no sé cuántos kilómetros acá, allá. Mi casa cae ahí dentro de ese trazado de lápiz grueso. Y el día de mañana me cambian a mí mi situación jurídica de propietario, más o menos así. Para que vos sepas, el Cerro Lambaré es un área protegida de Paraguay. Y bueno, a lo mejor ya... Y a lo mejor tu casa está en lo que se considera zona de amortiguamiento. Entonces, la zona de amortiguamiento sería el área colindante que bordea un área yo estoy protegida. ahí a 5 minutos. Entonces, lo ilógico sería... Pero la municipalidad de Lambaré, eso también está. Puede darse. La parroquia. Estamos todos ahí. Lo que puede darse es que el Ministerio del Ambiente, porque hoy es la autoridad de todo lo que es la aplicación de la ley de área silvestre protegida, saque un plan de manejo del Cerro Lambaré que diga, señores, desde ahora van a tener estos requisitos. Solamente pueden tener alumbrado solar, el agua no puede usar pozo, tiene que tener un sistema de tratamiento X. ¿Verdad? Entonces voy a decir, espera un poco, o sea, a mí nadie me consultó. Por eso es que cuando se va a declarar un área protegida, hay algo que antes se hacía, que hoy lastimosamente ya no se hace, que se llama el diagnóstico participativo. Se le consulta a la gente qué opinión tiene sobre las cosas que se quiere proponer en el plan de manejo para esa área protegida. Porque ¿quiénes son los afectados por lo que ocurre dentro de esa área protegida? Los que viven alrededor. Primero. Entonces ahora, es muy fácil que yo desde Asunción diga, hay que conservar todo, que se queden esas comunidades indígenas sin aprovechar sus recursos, que se queden esos recursos sin ser tocados, porque las futuras generaciones van a usar. Entonces yo me pregunto, la definición de desarrollo sostenible sale en el año 88, donde dice utilizar racionalmente los recursos naturales para que las futuras generaciones también disfruten de eso. Cuando sale esa definición, yo tenía 8 años. Yo ya me considero parte de las futuras generaciones de los que firmaron eso. Quiere decir que, de alguna forma, entre las generaciones que hoy ya estamos habitando, ya tiene que usarse ese recurso. Y para mis hijos y para los otros. Y cuando estamos hablando de recursos que vos podés extraer ante necesidades que el país tiene, ya sea en materia energética, en materia de minería, en materia de agua, porque son necesidades reales,
finalmente lo que hay que tratar es de tener el máximo esfuerzo para tratar de mitigar cualquier tipo de impacto ambiental, pero no cerrarse completamente a ninguna discusión sobre alguna actividad específica Ahora, que se pueda hacer. si yo, mira, me voy a meter en el tema del derecho, pero hay un derecho ambiental ahí, o en base a eso se habla, y derecho de otras generaciones, etcétera, pero por otra parte, la Constitución deben hablar de que la propiedad privada Exacto. es Y inviolable. muchos se acuerdan del artículo 7 y 8 que hablan de la calidad de vida y el Sí. derecho al ambiente saludable, pero pocos se acuerdan del artículo que habla de se garantiza la propiedad privada, Eso por un el lado. desarrollo de las personas, etcétera. Entonces, o leemos todo o no leemos nada, porque Sí. no podemos utilizar solamente parte para grimir argumentos y decir esto no podemos tocar porque transgrede tal artículo de la Constitución, pero por otro lado está transgrediendo también otros artículos Claro. con propiedades privadas dentro que tienen el derecho de hacer Y ciertas otro cosas. derecho consagrado es que, bueno, en caso de utilidad pública, digo, vos no podés ser, no puede ser confiscada tu propiedad, tiene que ser indemnizada. Tiene que haber un proceso de expropiación, que sabemos que ya es de por sí un tema complicado, largo, y la gente que entra en ese tipo de situaciones, pues bien, de una u otra manera tiene ya un perjuicio, se puede decir, medio en puerta. Pero al final se hace, por ejemplo, franjas de dominio para rutas, etcétera, ¿verdad? Que ahora vamos a tener no sé por cuántas veces hablamos del tren de cercanía, pero bueno, sale otro proyecto de tren de cercanía, o vas a tener una situación como decía, en el terreno de gente que está ocupando, alguna con título, otra sin título, otra qué sé yo, pero no poder tampoco, digamos, hablando mal y pronto, echarlo a patada y punto, ¿verdad? O sea, como vos decís, es interesante porque tenemos dos conjuntos de derechos, si se quiere, en aparente conflicto. Y yo creo que muchas veces cuando esto se ideologiza o se politiza, la estrategia es mirar uno de esos dos nomás y no hablar del equilibrio entre estos dos derechos en aparente conflicto. Porque al final creo que lo que tenemos que lograr es de ese equilibrio entre intereses que son aparentemente conflictivos es que nace un bienestar superior, digo yo. Y ahí está, creo que el quid de la cuestión, ¿verdad? Y ahí es donde yo prefiero tener debates técnicos. Y si se prohíbe, se prohíbe. Y si se permite, se permite. Pero después de un debate técnico-científico. O sea, muchas veces escuchamos cuando dicen hay que hacer caso a la ciencia, ¿verdad? Y hay nuevas tecnologías que dicen que hay ciertas actividades, como la prospección, que tienen menos impacto de lo que tenían hace 30 años, que ya no son de otro tipo de maquinaria, otro tipo de equipos. ¿Verdad? Inclusive por imágenes satelitales se detectan ciertas cosas que hace 30 años no se detectaba, pero ni siquiera podemos tener esa opción de discutir sobre eso, porque como hoy está esta ley que fue sancionada en el 2016, directamente le da una obligación al MADE, le dice, tu área protegida tiene que tener un plan de manejo y en ese plan de manejo no se puede autorizar ningún tipo de prospección de hidrocarburos, cuando lo lógico en todas las áreas protegidas ocurre lo mismo y en el mundo es que se le dé la posibilidad de salir la ley que sanciona al área y se les dice al MADE, se le encomienda al ministerio encargado que tenga un plan de manejo en términos de área protegida. Para los que conocen y manejan el tema de biodiversidad, el plan de manejo sería como la Biblia de lo que podés hacer y no podés hacer dentro de ese lugar, ¿verdad? Pero lo que podés hacer y no podés hacer se decide después de consultas públicas, de ver quiénes tienen título adentro, de ver todas esas circunstancias particulares. Entonces, cuando una ley ya te prohíbe algo, o sea, ya ni siquiera te corta la posibilidad de discutir. Entonces, ni siquiera ya hacemos ciencia, hacemos política. O sea, hacemos política coyuntural. Hoy estamos en contra, por eso vamos a salir en contra. ¿Y qué va a pasar el día de mañana si a lo mejor tiene todas las condiciones científicas para conservar ese lugar? Y debe ser conservado. Pero tenemos otra vez una coyuntura política que dice, no, necesitamos echar todo porque necesitamos el gas y petróleo en forma urgente. Entonces ya nos va a interesar la discusión técnica científica.
porque los mismos que hoy promueven que no se toque, coartan la discusión técnica científica. La discusión, me tocó estar escuchando todo lo que fue la audiencia pública, y hay muchos que dijeron, no se puede tocar, no se puede hacer protección porque genera un impacto ambiental. Entonces, a mí yo me pregunto, ¿cómo yo voy a saber qué impacto ambiental va a generar algo que todavía no sé cómo se va a hacer? Yo debería primero leer el proyecto de lo que se va a hacer en ese sitio para poder decir, esto es una tecnología de última, va a tener solamente este impacto, o esta es una tecnología obsoleta, no se puede dar este tipo de permisos. Para eso es donde existe el MAD, es donde en un proceso de evaluación de impacto ambiental, ellos tienen que decirte si lo que vos querés hacer en un sitio es ideal o no. Si lo que vos querés hacer en un lugar se puede hacer bajo esas condiciones, o si son permitidas o son permisibles, que tienen cierto grado de flexibilidad, o si están prohibidas directamente. Pero hoy no podemos ni discutir eso. Esa posibilidad está cortada. Entonces, lo que básicamente nos encontramos en una circunstancia donde no avanzamos, nos quedamos en la discusión que finalmente terminamos quién tiene más votos en el Congreso, y la discusión, a mí particularmente me gustaría que sea una discusión técnica, académica, científica. Si encontramos los 1000 motivos por cual el parque no hay que hacer prospección, que se tenga esos 1000 motivos y razones técnicos científicos. Si encontramos un mecanismo de que haya una propagación sin que el impacto ambiental sea negativo, entonces adelante. ¿Por qué no hacer en ciertos lugares donde no afecte la zona? Estamos hablando de un parque nacional que hoy en día tiene 600.000 hectáreas, ¿verdad? Si nos hacemos un poco de historia y cronología histórica de esa área, ¿verdad? El parque fue creado con unas 540.000 hectáreas inicialmente, cuando sale el decreto de creación de la reserva de la biosfera. Después salen otros decretos que modifican eso, y hubo siempre esa circunstancia. El Parque Nacional Medallón del Chaco siempre estuvo cargado de ciertos decretos que ampliaban, decretos que modificaban, el decreto de creación originalmente. Entonces, lo que ocurre fue que en el 2000, ya por el 2012, 2014, previo a eso, el MADES hace una mensura judicial. Pero ahí yo quiero, digamos, hacer una breve pausa, porque creo que en la base de todo esto es como que algo, árbol torcido. Exacto. Ya no se porque endereza. Si de entrada yo hago un polígono en el papel, me acuerdo la conferencia 1870, creo que era en Berlín, donde las potencias europeas medio se reparten en África. Sí, pero sobre el papel, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo, estamos cosechando es haber hecho ese tipo de proceso en el origen mismo de la delimitación de estas áreas silvestres protegidas, porque en el concepto de que tenemos que tener ciertas áreas silvestres protegidas, etcétera, etcétera, yo creo que hay un consenso. La cuestión es que de entrada el mecanismo por el cual estas áreas se fueron determinando tiene estos vicios bastante complejos. En el segundo bloque de nuestra entrevista hoy con Jorge vamos a profundizar un poco en ese proceso, en esa línea de tiempo que creo yo desde el origen mismo tenemos problemas graves en lo que fue ese proceso, pero que bueno, al final hoy se vuelve a activar el debate, la discusión, pero me parece que otra vez hasta cierto punto no estamos tocando los problemas de base mismo que tendrían que ver de qué manera se determinan áreas silvestres protegidas a partir de ahora, en el futuro, y qué hago con las que ya están. Porque como vos decís, una cosa es dibujarlo en el papel, otra cuestión es qué hago con la gente que vive ahí y cómo hago para administrar esa área, quién se hace cargo del costo de administrar esa área, etcétera, etcétera. A la vuelta seguimos hablando con Jorge un poco de todos estos desafíos que tienen que ver con creo yo, el adecuado equilibrio que tiene que haber entre la conservación de recursos naturales y su, digamos, utilización racional para el bienestar de la gente. En FECOPROD celebramos 50 años de compromiso y crecimiento. Durante 5 décadas hemos estado a tu lado, apoyando a las cooperativas, transformando vidas y construyendo un futuro mejor. Desarrollamos proyectos que generan oportunidades,
Promovemos la solidaridad y fomentamos el trabajo en equipo. Juntos hemos sembrado sueños y cosechado logros. Fecoprod, 50 años desarrollando juntos un país. ¿Querés leer noticias sin manipulación? Entonces visita www.informatpi.com. www.informatpi.com. Un diario de frente con la verdad. Desde 1844, 7 principios sentaron las bases para la formación de miles de cooperativas en todo el mundo. En Paraguay, la primera organización cooperativa apareció en 1941. Hoy en día esos principios cooperativos toman una forma, una identidad. Desde la Concopar tomamos la iniciativa de crear un símbolo que represente al espíritu cooperativo. Una identidad cooperativa. Bueno, volvemos con el licenciado Jorge Martínez. Un poco para mí es una cuestión que tiene carga ideológica, política intensa, porque cuando uno quiere polarizar algo, yo ya empiezo a sospechar que tiene una intención ideológica, política detrás. Porque si no, como ya acabamos de decir en el primer bloque también, la Constitución consagra derechos acá, consagra derechos allá. No nos puede venir nadie a decir o este o aquel no más. Tenemos que tener la visión panorámica completa y eso es un proceso que requiere, digamos, tener, si se quiere, la mente fría, proceder técnicamente, proceder profesionalmente, etcétera, etcétera, y con una visión también de largo plazo. Pero es así y lastimosamente varias de estas áreas silvestres protegidas que vos me decías, al haber sido su origen mediante un proceso, podríamos decir, tan poco científico, diría yo, es inevitable que en el mediano plazo empiece a acarrear problemas. La discusión que teníamos hace 15 o 20 años de que en algún momento este tipo de discusiones íbamos a comenzar a tener por la gran cantidad de propiedades privadas dentro de áreas protegidas, que en teoría deberían ser casi todas públicas. Hace 20 años decíamos, bueno, en algún momento esta zona va a comenzar a poblarse y van a comenzar justamente este tipo de demandas. Bueno, demandas que hoy van al MADES tratar de ver qué puede hacer y qué no puede hacer el propietario privado que se ve en esas circunstancias, que fue afectado, ¿verdad? Entonces, es una circunstancia muy particular donde finalmente para el MADES es una área protegida, para vos es tu propiedad porque tenés el título y aunque llegues a un poder judicial, finalmente te dice, se entiende todo lo que es la garantía de la propiedad privada, pero termina valiendo más todo lo que es el derecho a la calidad de vida y un ambiente saludable. Entonces uno no encuentra un equilibrio desde el punto de vista que sea sostenible. Parece que termina primando uno de los principios, el principio ambiental, en vez de buscar la sostenibilidad del sistema. La sostenibilidad es decir, bueno, estos recursos pueden ser aprovechados de tal forma que esta generación tenga esos beneficios, sin coartar a las futuras generaciones que tengan esos beneficios. Y ahí, bueno, antes de iniciar la entrevista, hablábamos de un escenario mental hipotético en el cual si con este tipo de visión de las cosas se hubiese planteado el proyecto de Itaipú, ponerle que no se hizo en los 60, 70, qué sé yo, se hubiese planteado ahora. Si hoy tuviésemos que hacer una Itaipú nueva, una Itaipú en el mismo lugar. O supongamos que nunca la hicimos y nuestra matriz energética o quemar diésel o quemar biomasa o lo que sea, porque de algún lado tener que, por lo menos para comer, tener que hacer algo de consumo energético. Viviendo, no sé, como Cuba ahora, ¿verdad? Que vive a oscuras. Bueno, vamos a decir de que no se dio ese proceso en los años 70, 80. Así como veo ahora la cosa y se plantease, mire, el país necesita energía en abundancia para apuntalar su progreso, etcétera. Es difícil pensar de que un proyecto como Itaipú se iba a aprobar ahora mismo con este tipo de carga ideológica dando vuelta.
Y tenés razón porque el impacto ambiental de toda actividad probablemente tenga ese impacto ambiental negativo, que lo que busca en un proceso es tener el mínimo impacto, o sea, la mitigación de ese impacto, ¿verdad? Que tenga el menor impacto, que sea una tecnología con el menor impacto, o que directamente tratar de reducir ese impacto de alguna otra forma, y si no se puede, tratar de compensar. Claro, Finalmente, hoy, por ejemplo, uno hace su propiedad, y cuando uno hace su propiedad, uno hace su casa en su propiedad, termina echando los árboles que están ahí, claro. y se va la municipalidad y te dice, echaste un árbol, por cada un árbol que echaste, tenés que plantar 5 en tal plaza. Bueno, y ese sistema de compensación, hay personas que hoy dicen, defendemos los derechos de ciertos lugares, pero son esa misma persona que echaron 10 o 15 árboles en su casa, en su casa. Hace poco, entonces, ahí es donde barrio entra también un poco la discusión, donde uno dice, bueno, ¿hasta qué punto vamos a llegar con la carga ideológica y no con algo racional? Sí, porque, a ver, una cosa es que yo diga, esto se va a mitigar, esto se va a gestionar, esto se va a compensar, y otra que diga, no se puede hacer nada, punto, ¿verdad? Y eso incluso cuando se trata de tierras públicas, yo creo que también es una cuestión, como decís, de hacer eventualmente un análisis costo-beneficio, pero realmente un análisis costo, porque ¿qué hubiese sido Paraguay sin Itaipú y sin Yacyretá? ¿Ah? Y vamos a estar quemando combustible y todo eso que dicen que vamos a incumplir la Convención de Cambio Climático, hoy íbamos a tener íbamos a estar quemando mucho más el CO2 y ese tipo de cosas. Entonces, usando los argumentos que yo utilizo. De ellos mismos. Ahora, llevado o traído eso, qué sé yo, a un ambiente más urbano, porque de repente la gente medio se le desconecta, está en parque tan lejos. Yo tuve un caso hace poco, y cerca de casa también, sobre Félix Bogado. Félix Bogado había un predio grande, privado, ahí obviamente no hay nada que sea fiscal, ¿verdad? Y empezó un proceso de cerca, o sea, vos veías que se iba a poner, se iba a hacer una obra, algo ahí. Y empieza un movimiento en el barrio, decía, hay que salvar el pulmón del barrio, entre comillas. Ahora digo yo, el pulmón del barrio era de otro, es de otro. ¿Cuándo vos pagaste el impuesto inmobiliario del pulmón de tu barrio? ¿Cuánto le pusiste un guardia nocturno al pulmón de tu barrio? O sea, vos querés disfrutar de eso, pero free. Y segundo, es tu propiedad. O sea, no me pueden impedir a mí desarrollar mi propiedad, como decir, bueno, lo mitigo, lo compenso, todo lo que vos quieras, fantástico. Pero creo que refleja un poco esa situación, ese tipo de visión de las cosas en la cual digo, no, vos no podés tocar ni siquiera lo tuyo, ¿verdad? Porque al final quiero tener no sé, tampoco no sé qué utilidad puede tener una manzana con algunos árboles ahí en el medio de un ámbito absolutamente urbano, pero ese tipo de mentalidad yo veo, me suena a veces cuando escucho, digo, los médanos no se tocan. O sea, es un absoluto, es un categórico total, ¿verdad? Los médanos no se tocan porque va a perjudicar la prospección o la extracción de gas. Sin embargo, todas esas personas que dicen no se tocan necesitan gas para consumir, claro, necesitan combustible para ir hasta el parque. Entonces, ¿hasta qué punto cumplen con su coherencia de decir, bueno, si estás en contra de eso, o estás en contra de todo, o estás a favor de algo? Pero están limitando la discusión al ser algo absoluto y tratar de meter en la ley. Porque el día de mañana, cuando haya necesidades energéticas, que la va a haber peor de la que tenemos hoy, si no buscamos alternativas, eso dicen los técnicos de esa área, del sector energético, ¿verdad? Imagínate esto que viene de la IA, los centros de datos y demás cosas con la demanda energética que tiene. Entonces, cuando comenzamos a ver eso a mediano y a largo plazo, entendiendo que la generación energética no es que uno pone una planta hoy y al día siguiente ya genera electricidad, entendiendo esas casi 10, 15 años que tiene entre el plan y el que comienza a funcionar, uno no puede decir vamos a oponernos totalmente a algo. Por eso yo insisto en la discusión, en tener la discusión, que hoy algunos quieren negar la discusión. Es más, dicen,
los médanos no se tocan. Está bien, yo estoy de acuerdo que sea un lugar que que tiene un ecosistema frágil y hay que conservar. Pero, ¿qué pasa si encontramos un recurso ahí? ¿Verdad? Esa discusión hoy está vedada. Y en esa mesa, algunos dicen que no tiene lugar esa mesa de discusión. Entonces quiere decir que no se busca la sostenibilidad del sistema. Se busca solamente el pilar ambiental porque me gusta y sin excusa, sin discusión técnica. O sea, yo le quiero imponer mi opinión a todo el resto del país por encima de lo que el resto del país puede pensar. Ahora, es muy interesante, vos hablabas, discúlpame Jorge, vos hablabas de que la ley, primero empezó con un decreto, después se hizo ahí ya empezamos mal, ¿verdad? Porque invertimos la pirámide esa de Kelsen, le dimos vuelta, ¿verdad? Del decreto pasamos a la ley. Y después esa ley sufre una segunda transformación en la cual se le agrega unas líneas ahí matadoras que hablan específicamente de hidrocarburos. ¿Sí? ¿Es así? Y esta es una cronología rápida. Se crea la Reserva de la Biosfera, el decreto 2001. En esa Reserva de la Biosfera dice, dentro de esta Reserva de la Biosfera del Chaco va a estar el Parque Nacional Meado del Chaco con unas 540.000 hectáreas. 2001. Después hubo una serie de decretos, otro que bajó una superficie, no se podía hacer, otro decreto que amplió, ¿verdad? Hasta que se queda ahí como en una especie de dormido. 2012 se presenta un proyecto de ley donde dicen, miren, el MADES hizo una mensura en el 2005 y en la mensura delimitó las propiedades privadas y las propiedades públicas, y esa área pasa a unas 420.000 hectáreas. O sea, entonces se crea con el decreto con 540.000 y luego la mensura quedan 420.000, más o menos. Que tenemos casi 100.000 hectáreas menos. 100 y algo mil hectáreas. 120.000 menos. De propiedad privada que está dentro del dibujito. Exacto. Bueno, que hoy en día sigue. Entonces, ¿cuál es la circunstancia? Dicen, bueno, sale un proyecto de ley y dice, vamos a devolver la superficie de 540.000. ¿Vale? Un proyecto de ley que fue metido en el 2012. Hay que buscar los 100.000 y algo que perdimos acá en algún lado. Exacto, o sea, los 100.000 que se le sacó al parque, porque así decían, los 100.000 que se le sacó al parque, pero en realidad nunca fue del parque, siempre fue con propietarios privados que tenían los títulos. Sí. Bueno, entonces, vamos a devolverle esa superficie original. Y entra ese proyecto a devolverle la superficie original en las 540.000. Y en el 2016 se trata eso y sale una ley donde no solamente le devuelve 540.000, sino le suma 60.000 más, llega a 600.000, ¿verdad? Y incluyen un artículo, o sea, en una de las líneas dice, en el plan de manejo no se podrá permitir la protección de hidrocarburos. Entonces, ¿qué quiere decir? Explícitamente primero, se sobredimensionó o se hizo el profeso, no sé. Bueno, no solo se devolvió la superficie original, entre comillas, sino que se amplía. Y ahí es donde entra lo de la prospección. Más o menos me suena como para que se dejen de joder, más o menos. Si uno quiere ser mal pensado, podría decir, esa ampliación se dio para sacarle la posibilidad de hacer algún tipo de prospección en ese lugar. Bueno, no quiero creer que sea así, que se use la creación de una área protegida para tener que echarla a una empresa. Bueno, pero es un mal síntoma. Y fíjate que da cancha libre para que el día de mañana, por ley, vos puedas hacer eso sobre un tipo de industria. Entonces da un mal ejemplo, un mal mensaje para el sector privado que quiere invertir este tipo de incertidumbre jurídica, donde él tenía un permiso por 50 años y a la mitad se le fue negado ese permiso por la ley y se le expulsa, no puede más hacer nada. ¿Cuánto tuvo de inversión? O sea, es una circunstancia particular de esa empresa. Desconozco muy bien todo lo que ellos hicieron. Sé que trataron de ir a instancias judiciales para tratar de solucionar. Pero está la ley que dice que la superficie hoy es 600.000 hectáreas y encima... Por si fuera poco, prospección para hidrocarburos, no se puede hacer. Y ahí entra el debate de la prohibición absoluta, ¿verdad? Que vos estabas mencionando. O la prohibición de una actividad en particular, que también es...
la prohibición absoluta con las nuevas tecnologías. Por eso yo insisto, yo no sé cuál es la tecnología que usaban hace 20 años, pero estoy seguro que hoy en día se usa tecnologías que afectan menos. Y te voy a dar un ejemplo de algo que ocurrió también hace unos 20 y 22 años en Ecuador, bueno, cuando fuera el presidente Correa. Él asume en su primer periodo de mandato y se encuentra petróleo en el Parque Nacional Yasuní, que es un parque emblemático de Ecuador. Bueno, y él dice, no vamos a tocar. Encontramos petróleo, podemos sacar miles de millones de dólares, más de 3.000 millones de dólares podemos ganar esto como país, pero no vamos a tocar porque queremos cuidar la naturaleza. Vamos a habilitar una cuenta donde todas las organizaciones que salieron a decir que no se toque el petróleo traigan un financiamiento para conservar ese lugar y que en todo caso se usen dentro de 300, 400 años las futuras generaciones cuando necesiten ese recurso. Entonces, termina su primer periodo de mandato, gana el segundo periodo y dice, bueno, ¿cuánto juntamos en 5 años? De los defensores. De los defensores. 10 millones de dólares. Entonces, básicamente le juntó a la sociedad civil, que en ese momento también decía, no se toca el parque. Bueno, y le dijeron, señores, después de 5 años tenemos esto. ¿Dónde están las promesas que ustedes hicieron para ayudarme a conservar, para ayudarme a financiar esto? Así que a partir de hoy, lastimosamente, yo no estoy tan conforme, pero esto es una política de Estado. Yo tengo que priorizar el país por sobre lo que me guste o no. ¿Verdad? Desde hoy vamos a comenzar a buscar petróleo y vamos a hacer la prospección y se va a sacar. Y hoy se está sacando del Parque Nacional Yasuní. Hay yacimiento petrolífero y se está sacando. Ecuador vende y gana dinero en base a eso como país. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Probablemente que la estrategia que fue utilizada en ese momento fue, digámosle, probablemente lo que demostró la hipocresía verde. ¿Verdad? La hipocresía de no se tiene que tocar nada, y vamos a dejar para las futuras generaciones. Pero cuando te dicen, bueno, va a colaborar entonces para esta conservación actual, y nadie nos quiso colaborar. Esa es la realidad. Y eso va a pasar. O sea, desde que se creó el Parque Nacional Médanos del Chaco, no hubieron más de 1 o 2 proyectos que estuvieron por ahí. Y hoy en día ese parque no tiene guardaparque, no hay infraestructura, no hay vehículos, no hay moto. Uno entra y sale. O sea, nadie probablemente sepa quién está hoy ahí adentro. Entonces, cuando nos dicen es un área de prioridad para el país, que estoy de acuerdo, la prioridad no se ve reflejada en las acciones que están haciendo muchas de esas organizaciones que hoy dicen los médanos no se tocan. Ahí un poco interesante lo que vos decías, porque me acordé otra vez de mi caso de mi barrio, ¿verdad? Porque mientras el dueño se haga cargo de cuidar el parquecito y yo no sé qué gratirola me iba a caminar ahí, ahora el tipo quiere poner en explotación su propiedad y es un problema. No se toca el pulmón del barrio. Bueno, yendo por esto, yo recuerdo, y también otro caso emblemático para mí, creo que vos conocés también, Jorge, tiene que ver con propiedad incluso de la cooperativa Chortizer. Había un caso en el cual así también, bueno, la propiedad fue comprada legalmente, ¿verdad? Con su manejo de uso, con el tema de Infona y todo lo demás. Y creo que parte de esa propiedad se empezó a hacer porque otro frente, aparte del ecologismo, es el indigenismo también. Y en base a derechos indígenas que, bueno, no sé, me parece también que así son a veces muy, muy nebulosos. Es como que de buena primera se pretende elevar tal o cual área geográfica a reserva o territorio ancestral o como querramos llamar. ¿Vos te acordás de ese caso? Me acuerdo, es vigente y yo sigo sosteniendo que lo que la ley dice, lo que la Constitución consagra de los derechos indígenas, ¿no? Pero la ancestralidad, por así decirlo, también tiene límites legales.
En el sentido que no lo digo yo, o sea, en algún momento alguien debe decir, ok, uno puede reclamar un territorio ancestral, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta qué parte? Vos me decís que tu casa queda al lado del Cerro Lambaré o cerca del Cerro Lambaré, entonces bajo el criterio de ancestralidad podrían venir los descendientes del cacique sí, a decir que ese es territorio ancestral de ellos, ¿verdad? Claro, vos tenés título, entonces ahí está un poco de el derecho de los pueblos indígenas es respetado. Hay muchas propiedades que ellos tienen delimitado con título, hay otros que no tienen con título, y el derecho ancestral es muy superfluo, es subjetivo. O sea, hasta dónde yo puedo hacer un territorio imaginario. Yo, Jorge Martínez, puedo tener una propiedad en el campo y yo no sabía, o sea, yo compré, están ahí, son vecinos míos, pero ellos reclaman como territorio ancestral mi propiedad, pero sin embargo yo tengo el título, que está escrito en un registro de propiedad, tiene un permiso del Ministerio del Ambiente, tiene un permiso del Infona. Entonces se da una circunstancia de indefinición legal en que que alguien tiene que decir, ok, hasta acá es territorio ancestral, vos podés hacer como una servidumbre de paso, vos podés cruzar por mi propiedad, pero hay derecho adquirido que también yo tengo, no te voy a prohibir que pases por ahí, ¿verdad? Pero no me vaya a prohibir que yo desarrolle mi propiedad. O sea, todavía ese tipo de discusión no se dio, porque hoy en día, así como tenemos las ideologías que lastimosamente permean mucho más que lo que realmente necesitamos, esas corrientes de defender por defender, sin mirar lo que legalmente se podría hacer o lo que debería hacer, nos lleva justamente a estos extremos. Yo estoy a favor o estoy en contra, y el que tiene más votos, o hoy más me gusta en las redes, o hoy más compartido en las redes, o más me gusta en TikTok o en el Instagram, o el que tiene más votos en el Congreso, es el que termina decidiendo qué es lo que se va a hacer, sin mediar una discusión real. Que yo por lo menos soy partidario de discutir. Son pocas las organizaciones que te dicen, bueno, vamos a sentarnos y discutir sobre lo que ocurre con los indígenas, ocurre con estos privados. Directamente asumen como esto no pueden producir, nos tienen que dejar liberados. Pero ¿cómo te dejas liberados si yo tengo el título de propiedad de eso? ¿Verdad? Y el Estado muchas veces es un Estado débil frente a estas circunstancias, donde le conviene más por una cuestión de imagen internacional pegarse por la parte ambiental o la parte débil o la parte de la comunidad indígena, que salir a defender finalmente los derechos de Juan Pérez, que tiene también esos derechos consagrados constitucionalmente. Al final desconoce su propio acto jurídico, que es la extensión del título. Y ahí es donde los mensajes que damos en el extranjero, hoy que necesitamos inversión, o sea, nos estamos llenando de industria en el país, industria que no pensábamos hace 10 años. Sí. ¿Verdad? Esas industrias deben tener claridad con las normativas ambientales indígenas, jurídicas, o sea, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, y si le da un permiso hoy el Ministerio del Ambiente, o si les dicen, miren, ustedes no afectan a una comunidad indígena, pero resulta que el día de mañana viene una comunidad indígena y dice, no, esta industria está generando tal tipo de humo y nos molesta. El Estado tiene que funcionar de tal forma que debe tratar de solucionar eso, pero no ideologizarse con una ONG que, digo ONG, puede ser cualquier tipo de organización, con tipos de pensamiento que directamente dice que se vaya la industria. O no podemos, no queremos que haya la producción agrícola, o no queremos que se use agroquímico, cero biotecnología, ¿verdad? O sea, que no se use transgénicos, ese tipo de posición, que finalmente son posiciones ideologizadas que no responden a la discusión técnica científica. O sea, muy pocas investigaciones tienen los que asumen esta posición, porque es posición ideologizada, no una discusión técnica. Y cuando eso ocurre, como decía, cuando la ideología entra por la puerta, la razón sale por la ventana. Así mismo. Y la ciencia se va. Y la ciencia se queda muda. Así es. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Voló el tiempo de nuestra entrevista hoy. Creo que quedan muchos temas en tintero. A mí me preocupa mucho podríamos decir, la manera bastante fácil, si se quiere, o light, ligera, en que eventualmente un área determinada puede
caer bajo este tipo de categorías. Cuando hablamos de conceptos que por ahí escucho de regeneración y qué sé yo, quiere decir que incluso áreas urbanas, de repente el día de mañana, como en mi caso, ahí, bueno, vamos a atender el área del Cerro Lambaré, y bueno, y tenemos que dejar que vuelva a crecer el bosque acá, y lo que viene aquí, bueno, no sé, porque en estos casos que estamos hablando, no tenemos expropiación finalizada, no tenemos indemnizado a los propietarios. La delimitación de lo que es el área de estos parques, en algunos casos, vos me comentabas, fueron hechas totalmente en abstracto, en gabinete, sin tener en cuenta la situación real en el terreno desde el punto de vista de la población, desde el punto de vista de lo jurídico. E incluso hay una confusión y un enfrentamiento entre estamentos del propio Estado, porque de repente ya tiene un permiso de manejo, qué sé yo, del Infona. Ya tiene una preaprobación, no sé, por decir así, del MADE, y después le cae una cosa de esta y dice, acá No se puede tocar. no se puede tocar, porque hay una demanda en no sé dónde, en la corte de no sé dónde, con derechos o figuras que en nuestro derecho positivo ni existen, ¿verdad? Porque, bueno, eso da pie a mucho más debate, que seguramente en otra oportunidad vamos a seguir profundizando aquí con Jorge. ¿Cuál es un poco la visión también de los sectores productivos sobre esto? Porque hasta donde yo sé, lo que se propugna siempre en Paraguay, en general, es un equilibrio que nos permita desarrollarnos, ¿verdad? Estamos emergiendo como economía, y este es el momento en el cual tenemos que encontrar ese camino racional, ese camino técnico, ese camino científico para poder seguir creciendo. Muchísimas gracias, Jorge. Quedamos para una segunda oportunidad en la cual podamos seguir analizando estos temas muy interesantes, que tienen una carga emotiva muy grande, y que también, creo yo, hace a la imagen país muchas veces en ámbitos internacionales, y nosotros queremos seguir creciendo como un país de manera sostenible, de manera armoniosa, para el bienestar de nuestra gente. Muchísimas gracias a ustedes también que nos acompañaron en este momento ProDynamics, y quedamos hasta la próxima ocasión.